Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando a mí se me despertaba todo eso, yo decía, pero sí, Señor, porque muchos de alguna manera, como este mendigaba. Este de alguna manera lo que estaba buscando era una limosna. Limosnas, como muchos buscaban limosnas cuando... Miren, un día el Señor Jesucristo les habla a los fariseos, a los que tenían el pacto, y les llega a decir que ellos, como guías de ciegos, no sé si le dice eso cuando estaban buscando de alguna manera evangelizar, y ellos, a ver, déjenme buscar que dice, ustedes cuando hacen un prosélito lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Creo que está en Mateo capítulo 23, versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El Señor los confrontaba, muchos de ellos, porque ellos ni siquiera tenían idea que al llevarlo a la cruz, al matar al Señor Jesucristo, Él en realidad se entregó, pero ellos no tenían idea que en realidad ni siquiera las otras 11 tribus que no tenían acceso al sacerdocio iban a tener acceso, sino que toda la humanidad iba a tener... Miren, cuando el Señor habla, dice la palabra prosélito, les dice, ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Sabe lo que era un prosélito? Un prosélito era alguien gentil que se convertía al judaísmo, que se convertía a las cosas del Señor. Entonces, esta persona, con todo lo que eso implicaba, en el caso de los varones, circuncidarse, bueno, hacer una serie de cosas, pero así todo es como que eran ciudadanos de otra categoría. Porque, por ejemplo, en el templo había un lugar llamado el atrio, estaba el atrio de los varones, el atrio de las mujeres, y aparte estaba el atrio de los prosélitos. Entonces, es como que muchos de los prosélitos estaban en una situación de mendigar y se acercaban porque se daban cuenta que ahí, en ese tiempo, estaba el Dios verdadero. Pero resulta que ahora el Señor Jesucristo viene a quitar esa influencia de mendicidad, de limosnear. Él empieza a soltar frases que los que lo oían no lo podían resistir. Porque Él decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, decía, aunque esté muerto, vivirá. Y hermanos, y los que estaban ahí, es más, lo miraban y decían, ¿pero acaso este no es el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos? Pero ¿cómo va a decir eso si sus hermanos están aquí con nosotros y sus hermanas también? ¿Quién es este también diciendo lo mismo? Porque no entendían que alguien que venía de una tribu, o sea, si bien no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Pero Él se estaba presentando y estaba diciendo, este es el tiempo donde ustedes van a dejar de mendigar, porque este nuevo pacto los alcanza a cada uno de ustedes. Y yo meditaba, mis amados, en esto, y cada vez que avanzaba y me venían versículos y me venían pasajes. Por ejemplo, aquella mujer que mendigaba también, porque en ese tiempo los que no estaban cerca de Dios mendigaban una palabra espiritual
mendigaban una bendición. Esa mujer sirofenicia que se acerca al Señor y le empieza a decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia porque mi hija está siendo atormentada por un demonio y me la va a matar. Y Jesús da respuestas. Perdónenme si me voy un poco del tema, pero cuando me vienen estos pasajes, porque el Señor Jesucristo daba respuestas que para algunos podían sonar hasta irrespetuosas o irreverentes, porque sinceramente, tal vez yo en mi carne no me animaría a alguien que está desesperado por un hijo a decirle: arreglate como puedas porque yo no estoy para atenderte. Sin embargo, el Señor le dice: yo vine a atender a las ovejas descarriadas de Israel. Y vos ni siquiera sos una oveja. Es más, le dice: vos sos una perrilla. Y como esta mujer sigue insistiendo, el Señor en un momento parecería como que lo máximo que llega a decir es: bueno, sienten a esta perrilla en la mesa. No quise utilizar otra palabra, pero miren, yo creo que esta mujer, para llegar a decir Hijo de David, era un título. Era un título, ella lo estaba reconociendo como algo. Pero yo siento como que el Espíritu Santo le debe haber soplado algunas cosas. Y no solo eso, porque miren, ahí sucede algo muy especial. Esta mujer, mientras se dirigía al Señor Jesucristo como Hijo de David, el Señor Jesús le daba respuestas muy contundentes y como que la hacía de lado. Ella le decía: Hijo de David, necesito que me oigas. Él le decía: no te puedo oír, porque como hijo de David tengo que oír a las ovejas de Israel. Y tal vez viene el Espíritu Santo y le dice: no le digas más Hijo de David, porque como hijo de David solo va a oír a los israelitas, pero decile Señor, porque Él como Señor es Señor de los israelitas, de los perros, de los gentiles y de todos. Y esta mujer, dale gloria y mirá, te voy a buscar el pasaje, porque esta mujer le llega a decir algo impresionante al Señor. Yo no sé dónde, a ver, estás... Búscame unos versículos más abajo. Entonces ella vino y se postró. Ahí está, mira, aquí, mira cómo dice el 27. Ya aquí no le dice Hijo de David. Ella le dice: sí, Señor. Hay un cambio y quiero mostrarte que este nuevo pacto que el Señor vino a establecer ya no tenía que ver solo con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es un nuevo pacto donde Él se presenta como Señor de todos aquellos que quieran venir a Él. Entonces ella en ese haz de luz, en ese golpe que el Espíritu Santo le graba en la mente y en el corazón, reacciona y ya no le dice Hijo de David, le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando el Señor, miren, yo creo que cuando Él oyó que le dijo Señor, le dijo: hija, grande es tu fe, ve en paz, tu hija ha sido sana, alabado es su nombre. Él es Señor que vino a establecer un nuevo pacto de bendición que muchos no podían recibir. Y como no lo podían recibir, mira, grande es tu fe. Yo me estoy imaginando como que el Señor le dijo: entendiste que yo como hijo de David tengo que oír a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero como Señor te voy a responder lo que necesitas, porque vine a establecer un nuevo pacto, no solo con el pueblo de Israel, vine a establecer un nuevo pacto con todos los que se quieran acercar, y por eso le dice: grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, muchos que yo le doy gracias al Señor de haber nacido en este tiempo y de la misericordia de Dios que me alcanzó.
Muchos que no podían digerir esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo un día les habla, porque Pablo iba a las sinagogas, hermano. Pablo iba a las sinagogas, Pablo iba a los judíos, a pesar de que Dios ya le había hablado. Hasta que un día es como que le empieza a bajar eso que me empezó a pasar a mí cuando estaba en ese lugar. Y el Señor, o sea, por gracia de Dios, Él me habló hace tiempo y nos abrió el panorama. Pero Pablo les decía, ya que ustedes no quieren oír lo que yo les hablo, como diciendo, ya que ustedes no quieren recibir lo que tiene que ver con la vida eterna, cuando él estaba con Bernabé, les dice una cosa así, entonces yo me vuelvo a los gentiles. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Pero él le dice, ya que ustedes no consideran oírme el mensaje que yo les traigo que tienen que ver con la vida eterna, entonces yo me vuelvo a los gentiles. ¿Y quiénes creen que disfrutaron y recibieron esta palabra? ¿Dónde está? Hechos 13, 46. Bien, aquí está. Dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo y dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Cómo piensan que se puso la situación ahí? A los que Pablo les estaba hablando, se les subió todo. Pero había otros que estaban oyendo, los gentiles estaban oyendo, los del nuevo pacto estaban oyendo. Yo creo que ellos empezaron a ponerle tal vez los primeros acordes a salta, dando vueltas en el aire. Por lo que mira, más abajo, mira lo que dice. Versículo 48. Dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, estos empezaron a reaccionar y dijeron, sí, esto nos alcanza a nosotros. Esto tiene que ver con un nuevo pacto. Entonces es verdad lo que decía Jesús, porque muchos tal vez lo habrán escuchado al Señor Jesús cuando Él decía, porque hermanos, miren, el Señor, yo siento como que Él vino a establecer este nuevo pacto de manera paulatina, de manera gradual. Él empezó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y empezó a dar mensajes cada vez más fuertes, cada vez más fuertes, cada vez más fuertes. Algunos ya directamente se habían endurecido de tal manera que no querían saber nada. Sin embargo, otros empezaban a prestar atención de qué se trataba eso. A los que no querían saber nada, el Señor Jesús cada vez los confrontaba más. Y les decía cosas, por ejemplo, como esta. Hay un pasaje donde el Señor les dice, les voy a recordar algo, porque se le oponían, porque no podían recibir esta bendición. Entonces el Señor les decía, les voy a recordar que en los tiempos de Elías, cuando durante 3 años y medio, durante ese tiempo hubo hambre, hubo escasez, había muchas viudas en Israel. Sin embargo, Elías se manifestó una viuda de Sarepta. Yo creo que algunos ya lo miraban como diciendo, ¿qué nos está queriendo decir? Y yo en mi corazón siento que lo que nos está diciendo a nosotros es, vine a establecer un nuevo pacto, se los voy arrojando así. Luego les dice, en los días de Eliseo había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, el que fue sanado fue un tal Naamán que era sirio. Y hermanos, levantaban temperatura a los otros y lo querían matar al Señor. Mirá, esto está en Lucas. Vamos, ¿dónde? Lucas 4. Mirá cómo dice, vamos a buscarlo. Lucas 4, capítulo 25. El 25 dice,
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Estas eran sombras de lo que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo, a establecer ese pacto. Pero antiguamente es como que el Señor iba arrojando. Por eso te digo que antes muchos mendigaban un que el Señor los oiga, un que Dios les responda, como que estaban pidiendo, esperando una limosna. Luego el Señor les dice, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué les está diciendo el Señor? Miren, ustedes no me quieren oír, pero recuerden que los que recibían el auxilio en esas ocasiones eran gente que estaba fuera del pacto. Pero Dios estaba preparando algo. Claro, ellos no querían saber nada. Por eso incluso mirá cómo sigue diciendo. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se llenaron de ira. Y mirá, dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, lo querían matar, hermanos. Pero dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, todavía no había llegado el tiempo, pero el Señor ya estaba preparando el camino del nuevo pacto. Por eso este nuevo pacto, miren, esto no tiene que ver solo con algo que son los 27 libros del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto que conocemos así, que vienen después de Malaquías. Esto es mucho más profundo. Esto tiene que ver con algo que el Señor vino a establecer con un pueblo especial. Y yo tal vez ahí mientras estaba, como provengo de ese pueblo, hay cosas que de alguna manera las tenía incorporadas, pero tal vez como le pasó a Pablo, que Pablo también venía de ese pueblo, pero se da cuenta de que el nuevo pacto que el Señor viene a establecer es no solo con los que eran fariseos como él, con los que eran hebreos de hebreos como él, sino que también había otras personas que eran llamados por muchos gentiles, por otros perrillos, pero el Señor en ese nuevo pacto vino a establecer una nueva raza, una nueva familia, porque tenemos un mismo Padre, somos hijos del mismo Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. Miren, el nuevo pacto es algo glorioso. El nuevo pacto, el Señor vino nuevo, buenas noticias, que eran noticias nuevas, porque muchos no entendían que podía llegar a producirse algo así. Que Dios, porque había un pueblo que pensaba que solo era para ellos. Ellos no asimilaban que Dios iba a abrir sus ojos sobre toda la humanidad. Entonces viene el Señor predicando buenas noticias nuevas. Y mirá lo que sucede. Qué bueno es el Señor. Qué lindo, mis amados, es poder sacar, como en esa parábola que el Señor enseña, sacar de ese cofre, de ese tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. De esto ya vamos a hablar, porque algunos se van solo para lo viejo y ahí quieren inculcarle a la gente solo cosas del pasado. Otros se van solo a lo nuevo y se creen que es todo, y no, el buen padre de familia sabe sacar las cosas viejas y las cosas nuevas que vienen de parte de Dios, no de parte del hombre. Porque el hombre ha hecho muchas cosas viejas y ha hecho muchas cosas nuevas fabricadas por el hombre. Pero vamos a ver lo que viene de parte de Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, acompáñame. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 17.
y anunció las buenas nuevas dentro de este pacto nuevo, dentro de este vino nuevo, dentro de las cosas nuevas que Jesús vino a traer noticias frescas, nuevas y buenas. Entonces dice aquí, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, les está diciendo Pablo. Les está hablando a aquellos que estaban amaneciendo el nuevo pacto. Por eso, mi amado, luego vamos a tomar un tiempo para orar, porque a veces venimos metidos, engañados o en conflictos que solo nos llevan a ver el conflicto y no llegamos a vislumbrar lo que el Señor Jesucristo vino a darnos y vino a establecer. Entonces dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a todos, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo espero que me esté haciendo entender con todo esto. Gloria a Dios por el tiempo. Sé que estamos sobre la hora, pero quiero que podamos entender algunos conceptos, mis amados. Porque a veces podemos caer, miren, se puede caer en vivir una religioncita. ¿Saben que hay una religión dentro del judaísmo, hay una religión dentro del catolicismo, hay una religión dentro del evangelio también? Y uno puede caer en volverse un religioso o entrar en una religión, mis amados, y volvernos una especie de, ni sé cómo llamar, de viejos espirituales. No sé si se entiende ese concepto, no sé cómo trasladarlo. Mire, esto es como allá cuando me llevaban de algunos lugares, me hicieron reuniones a la mañana, a la tarde, a la noche con pastores, gloria a Dios, pero hacía calores, había lugares donde hacía calores y pasábamos por muchos lugares donde había piscinas. Y yo veía, sinceramente, tenía una gana de tirarme y después salir y seguir. Y yo decía, aleluya. Pero no lo podía hacer porque tenía que ir a otro lugar. Pero claro, muchos de los que estaban ahí, como la tenían ahí, siempre la tienen ahí, es como que les da lo mismo. Pero algunos de nosotros que vamos tal vez de acá, hermanos, yo decía, ay, si tengo 2 horas libres, no tenía ni malla, pero me tiro vestido. Y después le pido al Señor que me seque la ropa, no sé. Pero lo que te quiero decir es que a veces uno se mal acostumbra a algo que lo tiene y se vuelve, no sé si estará bien usada la palabra, un viejo espiritual. Un viejo espiritual. Y yo creo que nosotros, como decía alguien por ahí, el tiempo pasa, yo lo sé, y nos vamos poniendo viejos. Pero Pablo decía, en tanto que el hombre exterior sí se va desgastando, le salen las canas, pero el de adentro, el de adentro se va renovando de día en día. Y eso es, o sea, lo que Dios quiere es que no nos volvamos viejos espirituales, que no nos volvamos religiosos y que empecemos a deleitarnos en lo nuevo que Él nos vino a dar, porque Él nos vino a dar cosas nuevas. Cosas nuevas tiene Dios para tu vida. Hoy cuando despertaste, quizás no lo sabías, pero hoy cuando te levantaste, Dios dijo, yo tengo nuevas misericordias para mi hijo y para mi hija. Dios lo dijo porque lo dice la Biblia. Y uno sigue metido en lo mismo y no se da cuenta de lo nuevo. Entonces, mi amado, Dios quiere que empieces a usar lo nuevo, a estrenar lo nuevo. Tenés que estrenar lo nuevo. Yo creo a las hermanas tal vez esto es lo que más les gusta, estrenar. Quizá las hermanas dicen, no tengo qué ponerme, y llegan a abrir la puerta del ropero, y se les viene todo encima. Pero ellas nunca tienen qué ponerse.
Pero bueno, tal vez decís sí, pero anhelo algo nuevo. Como hermanos, yo anhelo un nuevo mensaje, yo anhelo una nueva alabanza, yo anhelo una nueva oración, yo anhelo lo nuevo de Dios. Y tal vez decís, yo quiero estrenar algo, ya termino, pero mira, tenemos cosas para estrenar. Tal vez como el caso que decía recién, si una hermana dice, sí hermano, pero yo no tengo, yo quisiera estrenar algo, pero no tengo que estrenar. Sí, tenés algo que estrenar. ¿Sabés qué tenés para estrenar? El vestido de nueva criatura, si no lo estrenaste. Porque dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Tenemos cosas nuevas para estrenar. Tenemos cosas nuevas de parte de Dios para valorar, para darle gracias, para darle gloria. Pacto nuevo. Y qué maravilloso es continuar oyendo la voz de Dios a través de su palabra. Yo creo que así como el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que vayan y que preparen aposento, que preparen lugar. Estoy convencido que para Dios los lugares son muy importantes. Cuanto más tu corazón, cuanto más tu vida. Por eso yo creo que es fundamental preparar aposento en nuestras vidas. Cuando nosotros disponemos el corazón, cuando preparamos los elementos, cuando preparamos el aposento, allí comienzan a manifestarse las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios que traen vida, traen incluso resurrección. Allí cuando ya nada se podía hacer. Parece que todo está perdido, el diagnóstico que te dieron es el peor, no tenés esperanzas, no tenés expectativas. Sin embargo, cuando nuestra expectativa, cuando nuestra confianza, cuando nuestra fe está depositada en el Señor Jesucristo, aquello que estaba perdido es hallado, aquello que estaba muerto es resucitado. Qué maravilloso es poder exponer esta verdad, este bendito y glorioso evangelio que para aquellos, como dice en 1 Corintios 1:18, para aquellos que se pierden tristemente es locura, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Esperamos encontrarnos pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.